Muy buenas noches. Al iniciarse el año 2011 prácticamente arrancó la disputa por gobernaciones y alcaldías en todo el país. La expectativa de lo que harán los partidos de la coalición de gobierno y del Polo Democrático Alternativo se centra en la selección de candidatos para las principales capitales de Colombia. ¿Qué hará el Polo Democrático? ¿Hará coaliciones para llegar a estas elecciones? ¿Siente que hay garantías para participar en el próximo proceso electoral? Esta noche nos acompaña el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Robledo. Senador, bienvenido. Y antes de iniciar el tema puramente electoral, quiero preguntarle, ¿por qué razón ustedes se retiran de la mesa donde se estaba negociando con el gobierno el estatuto de la oposición? Álvaro, nos retiramos por absoluta falta de garantías políticas. El gobierno no puede seguir diciendo que le ofrece garantías al Polo al mismo tiempo en que nos hace ataques bárbaros. El país debe saber esto. En la reforma política que aprobó la mayoría santouribista en el Congreso, le quitaron a todo el Polo el derecho a votar en las próximas elecciones, salvo que vayamos todos a inscribirnos. O sea, si todo el Polo no va a inscribirse en las próximas elecciones, no podemos votar. Nos sacaron del censo electoral. O sea, ¿cuál fue la maniobra que hicieron? Determinaron que el nuevo censo electoral, o sea, los ciudadanos que tienen derecho a votar, estará constituido por quienes votaron en las elecciones del 20 de junio. Y resulta que todo Colombia sabe que el Polo, en un derecho legal, decidimos no votar ni por Juan Manuel Santos ni por Antanas Mockus. Luego, si yo mañana quiero ir a votar, no puedo votar donde tengo mi cédula escrita desde hace 20 años porque me borraron. Me tocaría irme a inscribir nuevamente. Ahora, inscribir 1 millón, 1,5 millones de personas en unas cuantas semanas es prácticamente imposible. Entonces, en protesta nos retiramos de esa comisión y le hemos enviado una carta al presidente Juan Manuel Santos diciéndole que objete el artículo 47 porque es inconstitucional, porque es inconveniente, y llamando la atención sobre una cosa. Es una monstruosidad que se le haga un ataque tan duro al único partido de oposición que hay en Colombia. ¿Cuáles son las garantías que tienen? O sea, el gobierno nacional no resiste la voz de unos cuantos dirigentes del Polo diciéndole al pan, pan y al vino, vino. Senador, la explicación del gobierno es que hay que depurar el censo para eliminar del mismo a las personas fallecidas, a los miembros de las fuerzas militares. ¿Ustedes no quedan contentos con la explicación que ellos dan? ¿Y por qué razón durante la discusión de ese proyecto de reforma política ustedes no objetaron ese artículo? A ver, digamos esto, la reforma al censo no solo saca del censo a los muertos, eso pues que lo saquen, ese no es el problema, no es que nos sacas a los vivos. O sea, los vivos son los que organizaron la cosa para impedir que nosotros podamos votar. Para poner un ejemplo, con que simplemente hubieran dicho que el censo lo configuraban no los que votaron en las últimas elecciones, sino los que votaron en las elecciones del 30 de mayo, no nos hubieran sacado. Fíjense que ustedes buscan la fecha que les servía para sacarnos. Ahora, ¿qué sucedió? Esto fue un asunto que adelantó la coalición oficialista en el Congreso, digamos que a las escondidas, digamos que a nosotros se nos pasó el asunto. Y ellos no hicieron ni el menor esfuerzo porque el país lo conociera. Los medios de comunicación de esto no hablaron. Yo inclusive estoy agregando otra pregunta. Esto vuelve facilísimo aprobar un referendo en Colombia. ¿Por qué? Porque al reducirse el censo a la mitad, ya no se necesitan 7 millones de pesos para pasar 7 millones de votos, perdón, para pasar un referendo, sino 3,5. Entonces yo hago una pregunta y la hago con toda claridad. ¿Qué quiere el doctor Santos aprobar a través de un referendo en su beneficio? ¿Qué quiere aprobar? ¿Por qué no cambiaron también el porcentaje mínimo de ese umbral? O sea, el país está al borde de quedar en unas condiciones en que cualquier presidente de la República puede aprobar mediante referendo lo que se le antoje, contraviniendo el propio espíritu de la Constitución Nacional. Entonces, repito la pregunta, ¿qué quiere el doctor Santos y el doctor Germán Vargas Lleras aprobar mediante un referendo donde va a ser facilísimo pasar el umbral? Cuando ustedes critican este artículo, les dan una solución, que nuevamente los militantes del Polo que no participaron en la pasada elección inscriban su cédula y automáticamente quedarían habilitados para votar. ¿No les satisface? No, de ninguna manera. Primero porque estamos hablando de un derecho. O sea, que hay un debate de principios, de derechos, que a uno no lo pueden sacar abusivamente de un censo. Es decir, yo estoy vivo, he ejercido mi derecho todo el tiempo. ¿De cuándo acá puede el gobierno nacional sacar a Jorge Enrique Robledo del censo electoral porque se les antojó? Primer problema, un problema de principios. Y segundo, la casi totalidad de quienes fueron sacados del censo ni siquiera saben que lo sacaron.
¿Cómo hacemos para contarle hasta el último colombiano, polista o no polista, que sacaron del censo? Hacerle saber que si no se inscribe nuevamente, no podrá votar donde lleva votando 15 o 20 o 30 años. Inclusive aquí esto se puede terminar volviendo un problema complicadísimo. Es decir, cuando millones de colombianos lleguen en octubre a votar y lleguen a la mesa donde han votado hace 5 años, 10 años, y han llegado y le digan, no, es que usted no puede votar. ¿Y por qué no puede votar? No, porque es que usted no votó el 20 de junio. Bueno, ¿de cuándo acá es un castigo no haber votado el 20 de julio? O sea, estamos ante un hecho muy grave. Voy a hacer una cosa que puede sonar agria, pero a mí esto me recuerda a las prácticas de Mubarak. Esos presidentes de 30 años en el norte de África se han perpetuado mediante maniobras como estas, astucias, no vivezas, cosas indebidas que tramitan sin el debido debate público para golpear a uno u a otro sector. ¿Ustedes definitivamente no volverán a la mesa de negociación del Estatuto de la Oposición hasta cuando no sea sacado este artículo de esta ley? Y segundo, ¿qué trámites han hecho, qué receptividad han tenido frente al gobierno con la solicitud que ustedes quieren para que se elimine, se saque este artículo de la ley que el presidente Santos va a sancionar? Yo diría que prácticamente muy poca o ninguna. Intentan decir que es un problema de interpretación. Entiendo que dijo el doctor Germán Vargas Lleras. No, doctor Lleras, no es de interpretación. Nos sacaron del censo, vuélvanos a poner en el censo. Y es obvio que así no puede haber relaciones con el gobierno, porque no puede ser que el gobierno de día se tome la foto con los del polo y pose como muy lleno, muy dador de garantías y muy respetuoso de la democracia. Y en la noche y a la madrugada, ¿cierto? Entonces le hacen a uno estas astucias, pero quieren que al otro día vuelva otra vez nuevamente a sacarse la foto con el doctor Vargas Lleras, precisamente para transmitir una idea que es falsa, ¿no? O hay garantías de verdad o no hay. Pero es que este no es el primer incidente grave que tenemos con este gobierno. Ahí nos dejaron en la dirección del DAS, Álvaro, al doctor Felipe Muñoz, que está en indagatoria, acusado de ser uno de los que persiguió al Polo Democrático Alternativo en el gobierno anterior, de haber montado una conspiración contra el Polo que debía dividir al Polo, decir que éramos de las FARC y decir que el alcalde de Bogotá era corrupto. El doctor Felipe Muñoz, el director del DAS, está acusado de eso. Y sin embargo ahí lo dejó Juan Manuel Santos. Yo pregunto, de los 9 millones de santistas, el único que podían dejar en la dirección del DAS era el doctor Felipe Muñoz. Y entonces salen que las garantías, si van a Washington, el doctor Angelino Garzón dice las garantías, cuando nos hacen este tipo de cosas de las que estoy hablando. ¿Ustedes cómo se han sentido? Obviamente ya con lo que ha dicho en esta primera parte del programa, los televidentes pueden interpretar cómo ha sido, pero esa experiencia de estar solos en la oposición. En los 8 años del gobierno anterior, pues estaban ustedes en compañía de unos sectores independientes y del Partido Liberal, pero ahora están ustedes absolutamente solos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de oposición y del trabajo en el Congreso y frente al gobierno? Digamos esto, es más duro, por supuesto. No es lo mismo estar en un grupo más grande que en un grupo menor. Eso nos afecta en el Congreso, pero sobre todo nos afecta fuera de él, porque resulta que la coalición de gobierno, lo que yo he llamado la Gran Manguala, es muy poderosa afuera del gobierno. Y voy a decirlo con toda franqueza, el acceso que estamos teniendo a los medios es tremendamente recortado. Es más, se han inventado el truco de que es que aquí la oposición a Santos que dice que es Uribe. Y entonces con eso el Polo de una vez queda despachado. Y entonces santistas y uribistas a raticos son el gobierno, a raticos son la oposición, la falsa oposición, porque ¿qué oposición van a hacer? O sea, que hay toda una conspiración para excluir al Polo del debate. Por supuesto que eso nos hace más difícil las cosas, pero le digo con toda franqueza, Álvaro, a usted y a los televidentes, el Polo no se va a arrodillar, no se va a someter, no se va a entregar, vamos a seguir cumpliendo con nuestro papel, porque si diciendo lo que decimos pasa lo que pasa en Colombia, ¿qué tal que el Polo se entregara y se sometiera? Pero no hay garantías y particularmente nuestro acceso a los medios de comunicación es tremendamente recortado, al mismo tiempo en que hay feroces campañas de descrédito y agresiones contra los dirigentes del Polo. Senador Robledo, le he oído a usted el uribismo, santismo, y deduzco que entonces usted no encuentra diferencia entre el gobierno anterior y este, usted los califica como de igual accionar, ¿no está de acuerdo con los que dicen que hay otro estilo, que esto ha cambiado? Digamos que nadie es idéntico a nadie, Álvaro, nadie, ni los gemelos, los hermanos gemelos son idénticos, no. Pero el punto es
si en los asuntos fundamentales hay diferencias entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Yo creo que no las hay. Y particularmente en el Congreso, todo lo han votado como hermanitos, como gemelos. Entonces yo no he sabido cómo catalogarlos, si el uribo-santismo o el santo-uribismo. Cada uno puede escoger como quiera, pero en el fondo son lo mismo. Ahora, ¿cuál es el truco? Por supuesto que el truco tiene que ver con que Santos tiene que presentarse como distinto a Álvaro Uribe, y los santistas uribistas tienen que ayudar en ese cuento, porque pues el descrédito de Álvaro Uribe es descomunal en Colombia y en el exterior. Entonces tendría que ser bobo Santos, y no lo es, por supuesto, para salir pues abrazado a toda hora con Álvaro Uribe. Pero en el fondo de los asuntos, en los temas económicos, los famosos tres huevitos: confianza inversionista, seguridad democrática y cohesión social, son idénticos. En el Congreso, repito, todo lo votan juntos, pero el truco, claro, es presentarse como distintos, sobre todo en un momento en que entramos a campaña electoral, porque si los de la U, los conservadores, los de Cambio Radical y los liberales se van a las regiones a decir que son igualitos, entonces ¿cómo hacen la campaña electoral? Tienen que presentarse como distintos y sacar banderas y trapos de colores y todo para poder confundir. Pero repito, la frase es perfecta. Lo que pasa es que tengo una duda, no sé si es el uribo-santismo o el santo-uribismo, porque pues, pero finalmente se trata de lo mismo. Algunos columnistas han escrito en las últimas semanas que la desunión del polo y los problemas internos han atentado contra que este partido se constituya en una verdadera alternativa de poder, pero más aún que la oposición que ustedes están haciendo en este momento sea más fuerte y que genere más resultados. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, sin duda que los problemas internos del polo nos crean problemas, y si dirigentes importantes hacen una campaña feroz contra nuestro partido, a destruirlo, a despedazarlo, a acabar con la honra de todo el mundo en esta organización, pues por supuesto que eso nos hace daño. Y si los medios de comunicación aúpan eso, en Colombia la mejor manera de que alguien del polo pueda hacer una rueda de prensa exitosa es: diga, voy a hablar mal de otro del polo, y llegan como abejas a la miel los medios de comunicación. Eso hay que decirlo con toda franqueza, y eso por supuesto nos hace daño. Pero la pregunta no es tanto si eso nos hace daño, que es evidente. La pregunta es si el polo resiste, ¿y soporta la ofensiva, etcétera. Yo les digo eso: el polo resiste la ofensiva, el polo va a pasar esta prueba. El polismo sabe que no nos atacan tanto por nuestros errores, y hemos cometido errores, sino que nos atacan es por nuestros aciertos. Lo que detestan de los dirigentes del polo no es tanta las cosas que de pronto hayamos hecho mal, sino las cosas que hacemos bien, es decir, estar siempre del lado de los débiles, por el progreso del país, hablar de la soberanía, de la democracia auténtica, de los TLCs, de los derechos de los trabajadores, de la vida de los campesinos, ¿sí?, de oponernos a la violencia. Eso es lo que nos detestan. Si el polo se volviera santista, todos nuestros problemas en ese sentido se arreglarían, porque seríamos uno más de la gran manguala y nos cubrirían pues con ese manto. Pero por supuesto que eso no lo vamos a hacer, y yo estoy seguro, y lo vamos a aprobar en las próximas elecciones, que el polo va a salir fortalecido, porque también digamos esto con precisión, Álvaro, a los partidos le pasa como a los barcos: no se prueban en la calma, sino en plena tempestad, ¿cierto? Y el polo, esto que nos ha pasado no es fácil, pero esto tiene un encanto: nos tiembla, nos fortalece, ¿cierto? Deja claro quién es capaz de soportar las dificultades, y en eso, en esta Junta Nacional que vamos a tener este fin de semana, va a quedar probado que el polo está unido, que es un partido vigoroso y que vamos para adelante. ¿Dónde quedaron esos grandes debates que protagonizaban usted y otros senadores del polo, debates en el Congreso de Control Político? ¿Tiene que ver con lo que usted denomina falta de garantías, o es que en este gobierno no ha habido tema como para montar esta clase de control político en el Congreso? Digamos que hemos hecho una serie de debates importantes en el Congreso. Yo particularmente, los demás congresistas del polo, hemos estado muy activos, debates en las comisiones, en las plenarias. Ahora, lo normal en la actividad parlamentaria es que, digamos, uno haga 10 debates y uno de pronto suene duro. Sí, eso digamos, si usted mira, yo tengo un récord, probablemente yo sea el senador que más debates ha hecho en la historia del Congreso en Colombia. Yo debo estar, yo no sé, en 80, 85 debates de control político. Y si usted mira, Álvaro, han sonado 2 o 3, pero se han hecho todos. Entonces, digamos que ahí vamos como debemos ir, y estamos teniendo una participación bien importante, de eso estoy seguro. Ahora,
volvemos a lo mismo, hay un interés, no de todos los medios, pero de medios que son fundamentales y decisivos en esto, en ponerle la sordina al polo. Es decir, el doctor Uribe o el doctor Juan Lozano, cualquiera de esos, dice cualquier cosa sobre cualquier cosa que no vale la pena, y eso sobran las cámaras, ¿cierto? ¿Sí? Y el Polo Democrático Alternativo plantea un debate de fondo sobre temas cruciales y difícilmente aparecen los periodistas. Eso lo digo con toda cordialidad, pero con toda franqueza, porque, bueno, se trata de que somos el partido de la oposición. ¿Por qué no tenemos la posibilidad de expresar en los medios de comunicación lo que decimos? Posibilidad que sí le dan todo el día a don Germán Vargas Lleras, a don Pedro Pérez, a don Juan Rodríguez, a todos los que son el uribosantismo o el santo uribismo. Bueno, vamos a hacer una pausa, senador Robledo, y cuando regresemos hablamos de la próxima campaña electoral y cómo se la jugará el Polo Democrático con sus candidatos en las principales ciudades del país. Ya volvemos. Enseguida regresamos con Versión Libre, aquí, en Canal Capital. Más ciudad, más canal. El cine, más que luces, escenarios y cámaras, es una forma de ver la vida. En Cine Capital usted encontrará lo mejor del cine colombiano. Los quiero ver en la iglesia rezando un rosario a cada uno de ustedes. Una mirada a los clásicos del cine y lo que está en cartelera. Cine Capital es el nuevo espacio del canal dedicado a difundir el trabajo de los realizadores colombianos. Y tratar de sacar de ahí una historia que hablara sobre la reconciliación. Cine Capital, lunes y viernes, 10 de la noche, Canal Capital. Más cine, más canal. La cultura china y el séptimo arte. Su historia. Y un documental que nos muestra cómo ha evolucionado este país a través de la pantalla grande. Ciclo de cine de la China, 100 años de luces y colores. Domingo 6 de febrero, 9:30 de la noche. Canal Capital. Más cine, más canal. ¿Y a qué hora sucedió esto? Nosotros no hablamos por hablar. ¿Y vale la pena cuidarlo tanto para matarlo en tan pocos minutos? Vale la pena sacrificar unos individuos para salvar una especie. Hablamos de todos los temas. La prensa amarillista siempre se hizo y se ha hecho con sangre, sudor y sexo. No, pero que niños solos ya. Hablando miércoles 10:30 de la noche, Canal Capital. Más opinión, más canal. Me sobran ganas de ser solo tuyo, tan tuyo, mi reina. Quiero enamorarte como a ti te gusta. Leyendas, leyendas vallenatas. Te lo dice Felipe Peláez. Que yo quiero ver cómo es que tú me abrazas. Leyendas vallenatas. Lunes a viernes 11:30 de la mañana. Y sábados y festivos 12 del día. Canal Capital. Más música, más canal. El más profundo recorrido por el conocimiento del ser humano. Nunca nos preguntamos si el envejecimiento es una enfermedad. Los individuos en silla de ruedas a menudo sufren de insuficiencia cardíaca. ¿Hasta dónde llegará? Operar a una persona sana solo para mejorarla me parece algo criminal. Documentales Deutsche Welle. Lunes a viernes 11 de la mañana. Y sábados y domingos 11:30 de la mañana. Canal Capital. Más cultura, más canal. Las mejores transmisiones, eventos especiales y la mejor programación. Disfrútala en Canal Capital. Todo esto lo comercializa TV Prensa S.A., calle 57, número 2768, teléfono 217-2888. También visítanos en www.canalcapital.gov.co. Canal Capital trae para ti Club Capital. Envía Capital como mensaje de texto al 2225 y recibe toda la agenda cultural y la mejor información de los eventos de la ciudad y de nuestra programación. Recuerda, Capital al 2225. Haz parte de nuestro club y de todas las sorpresas que tendremos para ti. Usted está viendo Versión Libre, aquí, en Canal Capital. Más ciudad, más canal.
Esta noche en versión libre el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Robledo. ¿Ustedes son conscientes que la división del Polo y la situación política que usted ha descrito anteriormente en el programa podría atentar contra unos buenos resultados de ustedes en la próxima campaña electoral? Nos afecta, pero vamos a tener unos buenos resultados. Este fin de semana, le decía hace un momento a Álvaro, vamos a hacer la dirección nacional del partido. Somos 250 dirigentes del partido. Usted va a ver que ahí va a estar toda la jefatura del partido, exceptuando de pronto a alguien que se fue, pero todos los demás vamos a estar, todos los demás vamos a estar aquí, y va a encontrar que vamos a hacer una campaña vigorosa, entusiasta, vamos a estar en la lucha por la alcaldía de Bogotá. Vamos a tener un candidato o una candidata de excelentes condiciones y vamos a la batalla. O sea, el Polo en Bogotá sigue siendo una fuerza importante, vigorosa. La base polista sabe cuánto se ha manipulado en contra de nosotros aquí y vamos a estar en todas partes. Vamos a tener candidatos propios. Ahí nos anunciaron ya Barranquilla, ya tenemos candidato a la alcaldía y candidato a la gobernación del departamento del Atlántico, para poner un caso, y de aquí a allá vamos a resolver todo lo demás. ¿Cómo se va a elegir el candidato a la alcaldía de Bogotá? Pues nosotros tenemos unas normas estatutarias, ¿sí?, que definen que si se cumplen unas condiciones, no hay consulta, sino que elige un colectivo. Sí. Y si no se cumplen ciertas condiciones, hay consulta. A mí no me sorprendería que encontráramos un candidato o una candidata de excelentes calidades que produjera tal entusiasmo y tal respaldo del partido que tomáramos una decisión rápida al respecto y le presentáramos a la ciudadanía un candidato o candidata de excelentes condiciones. Ya prácticamente está oficializada la candidatura de Enrique Peñalosa por el Partido Verde y arranca con una opción importante en las encuestas y los medios lo dan como una opción importante como alternativa. ¿Usted cómo califica esa candidatura? Pues a ver, nosotros ya le ganamos una vez y eso que tenía todo el resto del país detrás, ¿cierto? Sí. Incluido a don Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? ¿Sí? Ya le ganamos una vez, luego que me temo que el doctor Peñalosa va para otra frustración, ¿cierto? Entre otras cosas por esto, Álvaro, si ha habido una cosa interesante en la política de los últimos días, es que quedó claro que en la cúpula verde, y repito, la cúpula verde, allá los 4 o 5 jefes, son y eran muchísimo más cercanos a Álvaro Uribe y a Juan Manuel Santos que lo que quisieron reconocer en las elecciones pasadas. Es decir, yo estoy seguro que entre la base verde hay una frustración inmensa de descubrir, con las pruebas a la mano dadas por los propios jefes de los verdes, que son muy cercanos a Álvaro Uribe y muy cercanos a la U y a Juan Manuel Santos, y no sería sorprendente que Peñalosa terminara siendo el candidato del uribosantismo o del santo uribismo. Puede que no, porque ahí pues todo el mundo quiere firmar los cheques, ¿cierto? Pero en ese sentido yo no le auguro mucho éxito a la candidatura del doctor Peñalosa, porque además hay cosas que lo van a perseguir hasta el último día. Eso de las Peñalosas, de las, ¿cómo se llama así? De las losas del Transmilenio, las famosas Peñalosas, pues bueno, eso creo que cuando llegue al año 2000 o el 3000 todavía vamos a estar pagando pues los malos contratos de esa administración. Entonces no nos preocupa, yo creo que vamos a volverle a ganar al doctor Peñalosa. Ustedes han analizado la dinámica política no solamente en Bogotá, en muchos países y en otras ciudades. 8 años de gobierno producen un desgaste. ¿Ustedes han considerado que pueden perder la alcaldía de Bogotá? Esa es una posibilidad que siempre está, Álvaro. Sería una necedad que uno en política dijera que es que yo adivino el futuro. No, un partido puede ganar o puede perder, eso puede suceder. Pero tampoco voy a decir que ya perdimos, ¿no? Estamos en la lucha política, esa es la batalla en la que estamos. El Polo va a jugar todos sus efectivos. Nosotros somos una fuerza importante en Bogotá y en el país. Yo estoy seguro que la base polista que votó por nosotros no se deja engatusar en tantas manipulaciones. Está claro que una parte fundamental de la agresión contra nuestros dirigentes ha tenido propósitos políticos, eso ya está claro. Repito, nos detestan porque son nuestros contradictores políticos, entonces nos tiran a hacer todo el daño que pueden. Pero vamos a estar en la lista electoral con fuerza y con posibilidades, por supuesto, de ganar la alcaldía de Bogotá. Algunos dirigentes del Polo han manifestado que para las próximas elecciones no descartan la posibilidad de hacer coaliciones.
Pero la pregunta es ¿con quién? Si uno mira y el polo está absolutamente solo y lo que quedan son fuerzas de la coalición de gobierno, pero a nivel de las regiones, ¿habría socios para coaliciones? Pues una de las cosas que vamos a hacer este fin de semana, Álvaro, es definir la táctica electoral del polo. Sí. Entonces, digamos que todavía no hay esas definiciones, pero yo le podría adelantar un par de criterios que espero salgan adelante, ¿no? En consejos y asambleas va a haber listas del polo en todas partes. Sí. En general la idea es tener candidatos de alcaldía y gobernación también en todas partes, nuestros propios candidatos. Pero si en ciertas circunstancias, en un sitio o en otro, ¿cierto? Las direcciones departamentales o municipales concluyen que es mejor hacer un acuerdo con alguien y ese es un acuerdo programático, serio, no burocrático ni de astucia, sino una cosa que vale la pena. Nosotros no somos una fuerza sectaria, nosotros hemos demostrado que podemos trabajar con otros sectores siempre y cuando se cumplan unas condiciones mínimas y todo eso es lo que vamos a establecer en estos días. Pero la línea general son los candidatos propios del polo en todos los niveles y en todas las situaciones. ¿Ustedes descartan las consultas para elegir candidato o cuál es la dinámica de acuerdo con los estatutos de ustedes? Nosotros tenemos unos estatutos que se cumplen en todos los casos. Le decía hace un momento, entonces nosotros en los estatutos, por ejemplo, dice, si el candidato del polo a una alcaldía, ¿cómo se define? Bueno, si se inscriben las personas, si alguien saca más del 60% de los votos, ese es de los votos del organismo respectivo, ese es el candidato. Si no, podrá haber consulta, ¿sí? Si es en el caso de alianzas, también son decisiones de nuestros equipos de dirección, si se le jala una alianza o no se le jala una alianza, todo es una cosa que está muy reglamentada. Este no es un partido tanto de opinión como de derecho para usar esta figura, es decir, aquí tenemos normas para las cosas y todos jugamos dentro de esas normas y dentro de los criterios que vamos definiendo. Ahora, los detalles de esto lo vamos a definir el viernes y el sábado. Ustedes, así como tienen nombres para la alcaldía de Bogotá, ¿ya han definido candidatos o por lo menos quiénes están en la baraja para Cali, Medellín, Barranquilla, el resto de...? No tengo de memoria, no tengo de memoria. Y además en general sé que en Barranquilla ya tienen definiciones tomadas, pero no tengo en este momento de memoria los nombres y en los otros sitios se está mirando. Fíjate, también tengamos en cuenta, Álvaro, que o sea, apenas está todo el mundo en el proceso, no somos nosotros los únicos que no tenemos candidatos, todo el mundo está pues mirando, etcétera, estamos analizando, pero yo siento que vamos bien y estamos tranquilos. Los partidos como las personas se tiemblan en las dificultades, Álvaro, ¿sí? Ese es el encanto, la parte positiva de la dificultad es esa, es que usted se tiembla, se sabe quién es quién, se quedan los que son, se van los que no son, y todo ese proceso ha sido muy, cuando uno hubiera preferido que ciertas cosas no sucedieran, lo cierto es que una vez han sucedido, lo que hay es que convertirlas en una posibilidad para templar las cosas y que salgan mejores. Bueno, senador Robledo, gracias por aceptar la invitación. ¿Y cómo ha sido política de Canal Capital, no solamente para ustedes, los de la oposición y el polo, sino para todas las fuerzas políticas, de todas las tendencias, de todos los pensamientos? Versión Libre y el canal, con su programación informativa y periodística, es una vitrina abierta donde ustedes siempre serán bienvenidos. Yo sé que sí. Muchísimas gracias, Álvaro, y a sus televidentes mis saludos. Y a ustedes, amables televidentes, los esperamos mañana en Versión Libre con María Jimena Duzán. Que descanse. De esa comisión y le hemos enviado una carta al presidente Juan Manuel Santos diciéndole que objete el artículo 47 porque es inconstitucional, porque es inconveniente y llamando la atención sobre una cosa, es una monstruosidad que se le haga un ataque tan duro al único partido de oposición que hay en Colombia. ¿Cuáles son las garantías que tienen? O sea, el gobierno nacional no resiste la voz de unos cuantos dirigentes del polo diciéndole al pan, pan y al vino, vino. Senador, la explicación del gobierno es que hay que depurar el censo para eliminar del mismo a las personas fallecidas, a los miembros de las fuerzas militares. ¿Ustedes no quedan contentos con la explicación que ellos dan? ¿Y por qué razón durante la discusión de ese proyecto de reforma política ustedes no objetaron ese artículo? A ver, digamos esto, la reforma al censo no solo saca del censo a los muertos, eso pues que lo saquen, ese no es el problema, no es que nos sacas a los vivos. O sea, los vivos son los que organizaron la cosa para impedir que nosotros podamos votar. Por decir, para poner un ejemplo, con que simplemente hubieran dicho que el
Muy buenas noches. Al iniciarse el año 2011 prácticamente arrancó la disputa por gobernaciones y alcaldías en todo el país. La expectativa de lo que harán los partidos de la coalición de gobierno y del Polo Democrático Alternativo se centra en la selección de candidatos para las principales capitales de Colombia. ¿Qué hará el Polo Democrático? ¿Hará coaliciones para llegar a estas elecciones? ¿Siente que hay garantías para participar en el próximo proceso electoral? Esta noche nos acompaña el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Robledo. Senador, bienvenido. Y antes de iniciar el tema puramente electoral, quiero preguntarle, ¿por qué razón ustedes se retiran de la mesa donde se estaba negociando con el gobierno el estatuto de la oposición? Álvaro, nos retiramos por absoluta falta de garantías políticas. El gobierno no puede seguir diciendo que le ofrece. Repito la pregunta, ¿qué quiere el doctor Santos y el doctor Germán Vargas Lleras aprobar mediante un referendo donde va a ser facilísimo pasar el umbral? Cuando ustedes critican este artículo, les dan una solución, que nuevamente los militantes del Polo que no participaron en la pasada elección inscriban su cédula y automáticamente quedarían habilitados para votar. ¿No les satisface? No, de ninguna manera. Primero porque estamos hablando de un derecho. O sea, que hay un debate de principios, de derechos, es que a uno no lo pueden sacar abusivamente de un censo. Es decir, yo estoy vivo, he ejercido mi derecho todo el tiempo. ¿De cuándo acá puede el gobierno nacional sacar a Jorge Enrique Robledo del censo electoral porque se les antojó? Primer problema, un problema de principios. Y segundo, la casi totalidad de quienes fueron sacados del censo ni siquiera saben que lo sacaron. ¿Cómo hacemos para contarle hasta el último colombiano, polista o no polista, que sacaron del censo? Hacerle saber que si no se inscribe nuevamente no podrá votar donde lleva votando 15 o 20 o 30 años. Inclusive aquí esto se puede terminar volviendo garantías al Polo al mismo tiempo en que nos hace ataques bárbaros. El país debe saber esto. En la reforma política que aprobó la mayoría santouribista en el Congreso, le quitaron a todo el Polo el derecho a votar en las próximas elecciones, salvo que vayamos todos a inscribirnos. O sea, si todo el Polo no va a inscribirse en las próximas elecciones, no podemos votar. Nos sacaron del censo electoral. O sea, ¿cuál fue la maniobra que hicieron? Determinaron que el nuevo censo electoral, o sea, los ciudadanos que tienen derecho a votar, estará constituido por quienes votaron en las elecciones del 20 de junio. Y resulta que todo Colombia sabe que el Polo, en un derecho legal, decidimos no votar ni por Juan Manuel Santos ni por Antanas Mockus. Luego, si yo mañana quiero ir a votar, no puedo votar donde tengo mi cédula escrita desde hace 20 años porque me borraron. Me tocaría irme a inscribir nuevamente. Ahora, inscribir 1 millón y medio de personas en unas cuantas semanas es prácticamente imposible. Entonces, en protesta nos retiramos el censo. Lo configuraban no los que votaron en las últimas elecciones, sino los que votaron en las elecciones del 30 de mayo, no nos hubieran sacado. Fíjense que ustedes buscan la fecha que les servía para sacarlos. Ahora, ¿qué sucedió? Esto fue un asunto que adelantó la coalición oficialista en el Congreso, digamos que a las escondidas, digamos que a nosotros se nos pasó el asunto. Y ellos no hicieron ni el menor esfuerzo porque el país lo conociera. Los medios de comunicación de esto no hablaron. Yo inclusive estoy agregando otra pregunta. Esto vuelve facilísimo aprobar un referendo en Colombia. ¿Por qué? Porque al reducirse el censo a la mitad, ya no se necesitan 7 millones de pesos para pasar 7 millones de votos, perdón, para pasar un referendo, sino 3,5. Entonces yo hago una pregunta y la hago con toda claridad. ¿Qué quiere el doctor Santos aprobar a través de un referendo en su beneficio? ¿Qué quiere aprobar? ¿Por qué no cambiaron también el porcentaje mínimo de ese umbral? O sea, el país está al borde de quedar en unas condiciones en que cualquier presidente de la República puede aprobar mediante referendo lo que se le antoje, contraviniendo el propio espíritu de la Constitución Nacional. Entonces,